La historia de Heliogábalo, el emperador romano que ascendió al trono siendo apenas un adolescente en el año 218 después de Cristo, es una de las más extrañas, controvertidas y a menudo malinterpretadas de toda la antigüedad. A primera vista, la noción de un niño que salvó el Imperio Romano puede parecer una contradicción flagrante con el relato histórico predominante. Los anales romanos, particularmente las fuentes senatoriales hostiles, lo retratan como un déspota excéntrico, depravado y ridículo, más preocupado por sus caprichos religiosos y sexuales que por los asuntos de Estado. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su reinado de apenas 4 años, que culminó en su brutal asesinato a la edad de 18 años, en el 222 después de Cristo, es comúnmente citado como un ejemplo de decadencia imperial y de la inestabilidad que precedió a la crisis del siglo III. Sin embargo, para entender la complejidad de Heliogábalo y su impacto, o la falta de éste, en el destino del imperio, debemos despojarnos de la caricatura y sumergirnos en el contexto turbulento de la dinastía Severa y los desafíos que enfrentaba Roma. Heliogábalo, cuyo nombre de nacimiento era Vario Abito Basiano, provenía de Emesa, Siria. Su linaje era crucial. Era nieto de Julia Mesa, una mujer formidable y hermana de la poderosa emperatriz Julia Domna, esposa de Septimio Severo. Esta conexión lo hacía pariente lejano del recién asesinado emperador Caracalla. Tras la muerte de Caracalla y la ascensión del prefecto pretoriano Macrino, la dinastía Severa parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, Julia Mesa, con una astucia y una ambición política extraordinarias, vio una oportunidad. Orquestó una campaña de propaganda, afirmando que su nieto, de 14 años, no solo era pariente de Caracalla, sino que era su hijo ilegítimo, y que su verdadero nombre era Antonino. Esta artimaña le confirió una legitimidad vital para los soldados leales a los severos. La aclamación de Heliogábalo como emperador por las legiones orientales no fue un acto espontáneo de devoción al joven, sino el resultado de la meticulosa intriga de Julia Mesa y su hija, Julia Soemias, madre de Heliogábalo. Utilizaron el vasto tesoro de la familia y el carisma heredado de Julia Domna para asegurar el apoyo de las tropas, descontentas con el austero y poco carismático Macrino. La batalla decisiva, que vio la derrota y muerte de Macrino, fue en gran medida una victoria de la propaganda y la lealtad dinástica orquestada por estas mujeres. Desde el primer momento, Heliogábalo fue una figura simbólica, un estandarte. La verdadera dirección del imperio, especialmente en los primeros años de su reinado, estuvo en manos de las Julias, Julia Mesa, la mente maestra, y Julia Soemías, la madre, que ejercieron una influencia política sin precedentes para mujeres en Roma. Esto ya nos da una pista de que cualquier idea de salvación del imperio no provino directamente del niño emperador, sino de la estabilidad temporal que su ascensión, manipulada por su abuela, trajo a un linaje en crisis. La dinastía Severa era popular entre el ejército, y el restablecimiento de su línea, aunque fuera a través de una figura juvenil y con una historia de origen dudosa, proporcionó un respiro de la inestabilidad que había seguido a la muerte de Caracalla. El verdadero punto de inflexión y la razón principal por la que Heliogábalo es recordado negativamente, y no como un salvador, fue su obsesión por el culto a Heliogábalo, la deidad solar de Emesa. El joven emperador, que había sido sacerdote principal de este culto en Siria, llegó a Roma con la ferviente convicción de que esta deidad debía convertirse en el dios supremo del panteón romano. Su llegada a la capital fue un espectáculo de choque cultural y religioso. El ombligo de la vida romana, el Palatino, se transformó en un santuario para la piedra negra sagrada, Betilo, que representaba a Heliogábalo. Heliogábalo se presentaba vestido con túnicas de seda sirias, joyas, y se maquillaba, costumbres que eran anatema para la severa tradición romana de la gravitas, dignidad, seriedad, y la virtus, valor, masculinidad. Para los romanos, su apariencia y rituales eran extraños, afeminados y ofensivos. El culto de Heliogábalo se impuso de manera agresiva. Se construyeron templos dedicados a la deidad, y el propio emperador, como sumo sacerdote, dirigía procesiones donde la piedra sagrada era llevada en un carro ceremonial, a menudo con el propio emperador bailando a su alrededor.
Lo que más consternó a la élite romana fue el intento de fusionar a Elagábalo con Júpiter, el dios patrón de Roma, e incluso forzar la unión de Elagábalo con las diosas Vesta y Minerva, un acto de sincretismo religioso que fue percibido como una profanación de las tradiciones ancestrales romanas. Los senadores, los vestales y el pueblo romano, profundamente conservadores en materia religiosa, vieron estos actos no como una reforma o salvación, sino como una blasfemia y un ataque a los cimientos de su identidad. Este fervor religioso, aunque personal y quizás sincero para el joven Heliogábalo, fue una catástrofe política. Desvió la atención y los recursos de los asuntos de Estado, ofendió a las clases dirigentes y al populacho, y sembró la semilla de su propia destrucción. El Imperio Romano en el siglo III necesitaba un liderazgo fuerte, pragmático y respetuoso de las tradiciones, no un sacerdote adolescente empeñado en una revolución religiosa desde el trono. Más allá de su fervor religioso, las fuentes históricas, principalmente la Historia Augusta y Dion Casio, pintan un cuadro de Heliogábalo como un emperador sumido en el libertinaje y la excentricidad. Aunque estas fuentes son a menudo exageradas y propagandísticas, escritas después de su muerte por autores hostiles, sus relatos contribuyeron a la imagen de Heliogábalo como un gobernante malo y un símbolo de la decadencia. Dale like, suscríbete y comparte. Se le atribuyen a Heliogábalo diversos comportamientos que desafiaron las normas de su tiempo. Entre ellos, su comportamiento sexual extravagante es notable. Se dice que contrajo matrimonio con al menos 5 mujeres, incluida una virgen vestal, lo que constituía un sacrilegio en la sociedad romana. Además, tuvo múltiples esposos masculinos y se prostituyó a sí mismo en el palacio. Su presunta identidad transgénero o andrógina, manifestada en su deseo de ser llamado emperatriz o en su búsqueda de una operación de cambio de sexo, habría sido completamente inaceptable para la sociedad romana conservadora. Heliogábalo también es conocido por sus festines opulentos y derrochadores. La Historia Augusta detalla banquetes extravagantes donde se servían platos exóticos y se exhibían lujos inauditos, lo que llevó a la dilapidación de las finanzas imperiales. En cuanto a sus nombramientos, se le acusa de llenar cargos importantes con favoritos basados en su atractivo o en su participación en sus extravagancias, priorizando estos aspectos sobre la competencia o la experiencia necesaria para desempeñar esos roles. Por último, aunque su crueldad y tiranía están menos documentadas que las de otros emperadores, se le atribuyen actos de crueldad y la ejecución de oponentes, lo que contribuyó a su controvertida reputación en la historia romana. Su reinado es recordado como un período de excesos y transgresiones que desafiaron las expectativas del liderazgo imperial. Si bien es probable que muchas de estas anécdotas fueran exageraciones o fabricaciones para desacreditarlo post-mortem, la percepción pública de su comportamiento fue devastadora. Un emperador que desafiaba las normas sociales, religiosas y de género, no podía mantener la lealtad de la élite tradicionalista, ni del ejército, que eran los pilares del poder imperial. La paciencia de la poderosa Julia Mesa, la abuela que lo había puesto en el trono, comenzó a agotarse. Se dio cuenta de que el comportamiento de Heliogábalo no solo ponía en peligro su propia dinastía, sino que amenazaba la estabilidad del imperio. Su fervor religioso y sus excentricidades estaban alienando a todas las facciones importantes. El Senado, horrorizado por la violación de las tradiciones, la aristocracia, escandalizada por sus costumbres, y, crucialmente, el ejército, que veía su piedad religiosa y extravagancia como debilidad y afeminamiento, algo inaceptable para un comandante militar. Para asegurar la continuidad de la dinastía severa y salvar a la familia del desastre total, Julia Mesa tomó una decisión pragmática y despiadada. Convenció a Heliogábalo de que adoptara a su primo, el joven Alejandro Severo, un chico de 13 años mucho más dócil, educado en las tradiciones romanas y con una imagen más convencional. La idea era que Alejandro sirviera como un contrapeso, una figura palatable para los elementos conservadores. Sin embargo, Heliogábalo rápidamente se arrepintió de esta decisión. Celoso de la creciente popularidad de Alejandro entre la guardia pretoriana y el pueblo, intentó anular la adopción e incluso conspiró para asesinar a su primo. Pero el plan fracasó estrepitosamente.
La Guardia Pretoriana, que había tolerado las extravagancias de Heliogábalo hasta cierto punto, se había cansado de su inestabilidad y caprichos. Hartos de su comportamiento y leales a la figura más prometedora de Alejandro, los pretorianos se amotinaron. En el año 222 después de Cristo, los pretorianos asaltaron el palacio imperial. Heliogábalo, junto con su madre Julia Soemias, fue brutalmente asesinado. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma, deshonrados, y finalmente arrojados al río Tíber. Fue un final humillante para un emperador que había intentado, a su manera, reformar o incluso revolucionar la religión romana, pero que carecía de la habilidad política, la madurez y el tacto para hacerlo sin provocar la ira de todas las facciones influyentes. La idea de que Heliogábalo salvó el Imperio Romano es insostenible desde una perspectiva histórica. Su reinado, aunque breve, fue un periodo de profunda inestabilidad, derroche y alienación de las élites tradicionales. Lejos de ofrecer soluciones a los crecientes problemas estructurales del imperio, la presión en las fronteras, la inflación, la inestabilidad de la sucesión imperial, la lealtad errática del ejército, sus acciones exacerbaron la tensión y la desunión. El Imperio Romano, en el siglo III, estaba entrando en un periodo conocido como la Crisis del siglo III, o anarquía militar, que duraría aproximadamente 50 años. Esta era se caracterizó por la rápida sucesión de emperadores, muchos de los cuales fueron asesinados, las guerras civiles constantes, las invasiones bárbaras en múltiples frentes y una grave crisis económica. Heliogábalo no fue una excepción a esta tendencia. Fue, de hecho, un síntoma de ella. Su ascenso y caída encapsulan la vulnerabilidad del trono imperial y el poder creciente del ejército para hacer y deshacer emperadores. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.